Juan Manuel da Peña. Bueno, todo suyo. Bueno, en esta oportunidad el Ateneo de Casos Clínicos trata de lupus y embarazo, y bueno, la gran pregunta es si esto es realmente posible. Bueno, se trata de una paciente de sexo femenino de 18 años que consulta por primera vez en noviembre del 2011 a clínica médica por presentar compromiso articular con poliartralgias y poliartritis, rash malar, alopecia. En ese contexto se realiza un laboratorio, el cual informa un FAM positivo en un título de 1 en 640, patrón nuclear homogéneo, y como hallazgo surge una proteinuria de 0,67 gramos en 24 horas. Es por este motivo que es derivado tanto a reumatología como a nefrología. Se decide realizar una biopsia renal, la cual informa una nefritis lúpica proliferativa focal clase 3 con un índice de actividad de 8. En ese momento se decide realizar tratamiento con prednisona a altas dosis y el primer pulso de ciclofosfamida. Lamentablemente la paciente suspende el seguimiento, aparece 4 años después, ya con 22 años, reinicia el seguimiento, presenta la misma sintomatología, agrega además úlceras orales, presenta el examen físico lívido reticularis, persiste con poliartritis y agrega fatiga. Trae un laboratorio en ese contexto donde presentaba anemia, una linfopenia, reactantes de fase aguda elevados, un sedimento urinario con proteinuria, cilindros granulares y mixtos, proteinuria de 24 horas de 0,8, hipocomplementemia C4, persiste con el FAM positivo y con un perfil de anticuerpos que informan antihistona positivos, anti-DNA positivos y triple positividad para los anticuerpos para SARS. Además trae un informe con glóbulos rojos dismórficos en más del 80%. Es por este motivo que se decide realizar nuevamente una biopsia renal para determinar el estado actual. La misma informa una nefritis lúpica proliferativa focal clase 3 con un índice de actividad de 9 y en ese momento de cronicidad de 3. Se realiza un campo visual, el cual resulta normal, y se confirma el hallazgo de triple positividad para anticuerpos para SARS. La paciente en ese momento se encontraba en tratamiento con prednisona, calcio, vitamina D, profilaxis con TMS y fotoprotección. Se decide iniciar tratamiento con hidroxicloroquina, ya que previamente no se había podido iniciar este tratamiento, una dosis de 5 miligramos kilogramo día, y se inicia, podríamos decir que se reinicia el tratamiento, pero en realidad la paciente nunca realizó un tratamiento completo previamente, con 1 gramo de ciclofosfamida con un esquema de 6 meses. Además se agrega aspirina profiláctica. Bueno, en este esquema podemos observar la evolución de la proteinuria a lo largo del tiempo. La paciente completa un total de 6 pulsos aproximadamente en octubre del 2015. Se determina que una respuesta renal incompleta y nuevamente la paciente interrumpe el seguimiento. En septiembre del 2016, la paciente nuevamente retoma los controles, persiste con igual sintomatología, se solicita un laboratorio, meses posteriores trae los resultados en los cuales observa que persiste una persistencia de la anemia, reactantes de fase aguda elevados, pero en este contexto ya presenta una proteinuria de 24 horas de 3,74. Persistencia de anti-DNA positivo e hipocomplementemia. Entonces, en este contexto se decide iniciar tratamientos con pulsos de metilprednisolona por 3 y se decide modificar el tratamiento, se realiza una reinducción en este momento con mofetilmicofenolato y posteriormente continúa con dosis de mantenimiento de corticoides. Acá nuevamente vemos la evolución de la proteinuria a lo largo del tiempo, desde el inicio del mofetilmicofenolato en enero del 2017 hasta alcanzar una dosis de 3 gramos, que es una dosis de inducción,
y vemos cómo la proteinuria sigue avanzando a lo largo del tiempo. Es por este motivo que la paciente previamente realizaba ya seguimiento con nefrología del Hospital Fernández. Se hace un ateneo conjunto y se plantean los posibles tratamientos. Uno de ellos fue iniciar tratamiento con rituximab o realizar una reinfusión con ciclofamida o bien una reinducción con mofetilmicofenolato. Pero la paciente en ese momento manifiesta deseos de embarazo. Bien, entonces, en este momento nos preguntamos si es posible llevar a término un embarazo en las pacientes con lupus. ¿La paciente presenta condiciones adecuadas para programar un embarazo? En caso de que el embarazo no sea aconsejable en este momento, ¿qué medidas podríamos implementar para prevenirlo de manera efectiva? ¿Y cuál sería el método anticonceptivo más adecuado para esta paciente? Son las preguntas que le hacemos a todos, que nos hicimos nosotros y que también las exponemos a ver si tienen alguna duda respecto a lo que venimos presentando o tienen alguna posible respuesta a estas preguntas. O algún comentario. ¿Alguna otra pregunta? La realidad es que la paciente lúpica puede embarazarse y puede llegar a término siempre y cuando esté controlada y no esté con un periodo de actividad como tenía esta paciente, sin tratamientos realizados o incompletos, lograr una estabilidad de la misma y recién después planificar un embarazo. Por el otro lado, tener en cuenta la anticoncepción de esta paciente, porque ya de por sí la medicación, cuando la recibe, ya son medicamentos que producirían daño fetal, así que tenemos que estar preparados para que esto no ocurra, porque si no, así es como terminamos haciendo un montón de IVES en pacientes con patología producida en realidad por la medicación que toman y la falta de anticoncepción. Hay una gran variedad de anticonceptivos a usar en pacientes lúpicas o con otras colagenopatías, incluyendo el SIU o el DIU hormonal, que no tiene estrógenos y que por lo tanto sería una buena elección en pacientes que no estén con tanta actividad por ahí como esta paciente, y tener en cuenta que el uso de los orales con tanta medicación que toman por otro lado no tienen buena absorción y por lo tanto disminuye la eficacia. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que a veces se le indica mucho oral en un paciente que ya toma demasiada medicación y que no va a poder tener la eficacia que le pueda dar el mejor anticonceptivo oral. Y otra vez, volviendo a plantear el embarazo, bueno, no es el momento, digamos, en esta paciente. Puede embarazarse, sí, pero no en estas condiciones. Exactamente. Bueno, muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? Respecto a la anticoncepción, perdón, sí, que tarde. No sé si tenía anticuerpos antifosfolipídicos o Sí, bueno, en ese caso. positividad. Bien, entonces en ese caso el tema de la anticoncepción hormonal es muy contraindicada, ¿no? Por eso, siempre que esté Claro, activo, no. claro. Por eso hacemos hincapié en la actividad. Y coincido con la doctora que definitivamente no es el momento para... Igual también tenés que considerar que la anticoncepción hormonal, el uso de anticonceptivos doblemente hormonales también está contraindicado en el lupus. Si bien es parcial la contraindicación, Igual podemos uno usar sabe, un DIU de cobre, que independientemente, hoy en día es lo que más se hay recomienda. momentos en donde puede tranquilamente estar con un SIU, pero el DIU de cobre siempre va a regular a esas pacientes que hormonalmente no necesitan agregarse nada, obviamente. Bueno, perfecto. Más allá de la línea de la paciente. Exacto. Obvio. También es algo a tener en cuenta. Después de mejora. analizar. Bien. Bueno, continuamos. toca a mí. Bueno, y esta es la primera anterior. Habíamos hablado que en este momento la paciente se encontraba en un momento clave en donde tenía unas proteinuras que estaban en ascenso, estaba realizando la inducción con el mofetilmicofenolato y como vemos en la curva, las proteinuras continuaban persistiendo elevadas
hasta mayo, en donde se plantea este Ateneo con el Hospital Fernández, quien era el que la venía siguiendo por su patología renal, y se plantearon estas opciones y se evaluó la necesidad de esta paciente de ser madre, ¿está bien? Porque es algo que nosotros tenemos que evaluar en todas nuestras pacientes con lupus. Y la paciente dice que tiene deseos de ser madre, de hecho se encontraba en pareja en ese momento, y lo había estado pensando, hasta ese momento no se lo había propuesto, y con esta situación ella manifiesta estos deseos. Entonces se plantea la opción que podemos considerar más apta en el momento de una paciente que está altamente activa de su enfermedad, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta paciente hoy con lupus no sería lo recomendado que se embarace, ¿está bien? Su actividad de enfermedad contraindica que nosotros podamos llevar un embarazo a término, o tal vez se terminaría empeorando al bebé o a la madre, ¿está bien? Por suerte la reinducción fue exitosa en este caso, no siempre suele suceder, y la paciente tiene buena respuesta, continúa en un mantenimiento de 2 gramos con mufetil-micofenolato, y se intenta el descenso de corticoide, que para mayo de 2019 alcanza los 10 miligramos. Obviamente una paciente que lleva tanto tiempo con corticoides durante tanto tiempo de evolución de la enfermedad desarrolla una osteoporosis secundaria que se evalúa por densitometría y se decide iniciar una medicación que también está contraindicada en el embarazo, como el risedronate. Esto es un resumen más o menos para irlo llevando por todo lo que fue el caso clínico. La realidad es que uno hubiera esperado tener más biopsias renales para poder evaluar a esta paciente en el tiempo. Su actividad fue persistente, si bien en algunos momentos presentó, para nosotros evaluar el paciente con lupus y nefritis lúpica por parte de lo que es el reumatólogo, más allá de la biopsia, la evaluación del anti-DNA, del complemento, de las proteinurias en 24 horas, la relación proteína-creatinina ratio, también nos permite evaluar en qué estado de actividad se encuentra. Y esta paciente durante toda su evolución presentó hipocomplementemia persistente con un anti-DNA que recién a lo último logró negativizar, y con una proteinuria creciente que llega hasta julio de 2018 con 1.5 gramos y que había presentado un episodio de pico de 4,5 gramos. También con unas biopsias renales donde la actividad empieza a decrecer y empieza a aumentar la cronicidad. En este momento, en julio de 2018, no sabíamos en qué estado se encontraba su riñón, y además que presentaba algunas manifestaciones de actividad de la enfermedad. Hay otra cosa que tener en cuenta, que esta es una paciente poco adherente, ¿está bien? Interrumpió varias veces el seguimiento de su patología de base, 5 años entre un primero y segundo encuentro con nuestro servicio, lo cual dificultó bastante el seguimiento. Por suerte su riñón no empeoró tanto como uno hubiera esperado encontrar, y ahora a los 27 años, en noviembre de 2020, la paciente se encontraba en su tratamiento de mantenimiento con una proteinuria de 0.4. Y esto es una buena proteinuria para pensar en un embarazo. Entonces nos planteamos hablar con la paciente, y en este momento, en este contexto, sí poder plantear el embarazo. En este momento sí era una realidad alcanzable. Había negativizado la anti-DNA, el complemento venía mejorando y las proteinurias de 0,4 nos habilitaban. Se plantea la posibilidad de hacer una nueva biopsia para ver en qué estado se encuentra su riñón y eventualmente, de acuerdo a esa respuesta, rotar a acetioprina para ver la evolución de la paciente. Se actualiza el esquema de vacunación y en el contexto de la pandemia la paciente se comunica ya finalizando noviembre para informarnos de que estaba embarazada. Aún no se había desescalado el tratamiento en este caso, entonces nos preguntamos: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Cuál sería el enfoque que tomaríamos con esta paciente con respecto a toda su condición? ¿El tratamiento que está recibiendo en este momento es seguro? ¿Y cómo se monitoriza este tipo de embarazos? ¿Qué opinan?
Bien. No saben qué decir. Bien. Opinamos que si no sos reumatólogo no podés opinar. No, eso es equivocado, porque esto es un trabajo interdisciplinario, así que tenemos que pensarlo en grupo, de hecho. Esta paciente tiene varias medicaciones que no son solamente del reumatólogo, de hecho el nefrólogo, por ejemplo, también participa activamente en este tratamiento, pero está el teléfono. Y ginecobstetricia también. Estas son medicaciones que también de hecho tienen que pasar por todo el abordaje clínico, porque no es solamente el reumatólogo el que la ve, sino que una persona que es clínico, que atiende pacientes en una consulta y se encuentra con este paciente lúpica que se embarazó y ve las medicaciones, ya tiene que saber que hay que actuar rápido. Y eso es tal vez uno de los mensajes que queremos. ¿Qué? ¿Cuál medicación puede seguir y cuál no? Exactamente. Sí. Por lo pronto sacarle el bifoconato, darle calcio y Bien. vitamina D, medírselo. No sé cuándo se prende fuego esta paciente, pero el corticoide tratar de darle la menor dosis posible. Bien. Ahora igual vamos a hacer una revisión de la literatura, pero por lo general esta paciente ya estaba con 10 miligramos de prednisona. Uno considera que 10 es algo aceptable, incluso hasta 30, dependiendo del grado de actividad que tenga la enfermedad. Y el riseronato sí lo suspenderíamos totalmente. ¿Cuál otro? El enalapril, perfecto. Hay otras drogas que se pueden dar. ¿Cómo? Todavía no. Todavía no, de hecho tenemos que suspender ese. Ese es uno de los primeros a sacar. Y el trabajo interdisciplinario incluye salud mental. Me parece perfecto, también hay que considerarlo, sí. Por el otro lado, ver si realmente, bueno, nosotros sabemos en esta paciente puntualmente que ella deseaba tener un hijo, pero si no, es el momento de derivarla para una interrupción. Ya vamos a llegar a esa parte, pero sí, eso también es verdad. Tenemos que plantearnos también todas las posibles escenarios e instancias. Una paciente con lupus puede embarazarse y puede no querer tener hijos y no estar activa de la enfermedad, puede ser el momento indicado, pero capaz no es su momento vital indicado como para ser madre, o tal vez no tiene los deseos de serlo. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y este tipo de pacientes, ¿cómo las seguirían en el tiempo? Parte dimos una pista, el seguimiento es interdisciplinario, todos tenemos que trabajar para que esta paciente pueda llegar a término en su embarazo. Y tratando de finalizar un poco con el tema del caso, esta paciente ya estaba con 7 semanas y nosotros lo que hicimos es evaluar la medicación que estaba recibiendo en ese momento. Y de toda esta medicación, como bien dijeron ustedes, suspendimos el mofetil, riseronato y el enalapril. Perfecto. Decidimos Igual iniciar. Se la podían dejar. ¿Cómo? La aspirina se podía haber dejado. Se dejó. Ah, dejaste. De hecho, Pensé que eso era- una de las recomendaciones, si esta paciente no tiene antecedentes obstétricos ni de trombosis, se recomienda la aspirina. Tiene triple positividad, que es un factor de riesgo, pero eso ya ahora vamos a llegar con la bibliografía y decidimos interconsultar con nefrología en el Fernández, hematología y ginecología. Sí, Nos igual, faltó salud mental. No faltó igual salud ahí yo mental, no ahí consultaría estamos. con ginecología, sino directamente con obstetricia. Obstetricia. Ginecobstetricia, Ginecólogo, sí. claro, si es ginecología pura, lo único que vas a hacer es que pierde tiempo en una consulta en una paciente que ya de por Sí. sí es abandónica, porque el ginecólogo no le va a resolver nada más que No. pasa obstetricia alto riesgo. En realidad, de hecho, la mandamos a ginecobstetricia de alto riesgo. De hecho, fue por derivación, lo hizo todo en el Fernández. Y una de las conductas fue, como les dije, tenía un perfil de alto riesgo con triple positividad y se planteó la heparina de bajo peso molecular. No se inició en el momento, se aguardó a que la paciente requiriera alguna inmovilización prolongada por su embarazo. Se evaluó con nefrología con una proteinuria que de 0,43 saltó a 1,52 en el contexto de la suspensión del tratamiento, y ginecobstetricia, que realizó una ecografía obstétrica donde se ve un embrión compatible con 7 semanas. En diciembre de 2020 se hace la consulta con alto riesgo y se evalúa que es un embarazo de alto riesgo.
la paciente continuaba elevando las proteinurias y se sabía que el embarazo tal vez no iba a poder llegar a término, y se plantea, en el contexto con la paciente, se plantea la interrupción en este caso. La paciente es internada en fines de noviembre, principios de diciembre, y se programa el degrado y se realiza la colocación de dispositivo intrauterino. Después se hizo evaluación con salud mental en este contexto, pero bueno, bien. Esa es la finalización del caso. Ahora vamos a hablar de algunas cosas. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento sobre el caso clínico? ¿Cuántas semanas tenía el embarazo de la interrupción? Después, y eso fue 7 semanas, era cuando la evaluamos nosotros, y había pasado un mes, 4 semanas más, a las 11 semanas, un poquito más. Sí, igual ahí seguramente no le hicieron un legrado sino una aspiración. No Eh, se hace legrado para eso. Creo que sí, fue una aspiración. Bien. Bueno, entonces nosotros hicimos una búsqueda bibliográfica también en ese momento, y siempre nos resulta útil, digamos, en estos casos tan complejos, para ir respondiendo todas estas preguntas. Entonces, respecto a si es posible llevar a término un embarazo en este tipo de patologías, bueno, sabemos que no suele ser, como verán, una tarea tan sencilla. Por lo tanto, además nos tuvimos que replantear una evaluación de la paciente, donde tenemos que tener en cuenta diferentes factores, evaluar la edad de la paciente, ¿sí? Es importante, toda la historia ginecológica y obstétrica de la paciente, si ya pasó por embarazos previos, si tuvo algún tipo de complicación, el tipo de compromiso que tiene por la enfermedad, si hay algún tipo de daño que sea irreversible, si hay una actividad de la enfermedad, o sea, si la enfermedad está activa en ese momento, en el momento actual en el que la paciente en este caso tiene deseo de embarazo o quedó embarazada, o una actividad reciente, ¿sí? Porque bueno, se espera, lo ideal sería esperar un tiempo desde la remisión, la presencia de anticuerpos para SAF y anti-ROY y anti-LA, por su implicancia en el lupus neonatal, y obviamente evaluar todo el tratamiento, a ver si hay alguna medicación que esté prohibida en el embarazo. Además, como en todos los embarazos, hay que evaluar otras comorbilidades como la presencia de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y si fuma, entre otras cosas, claramente. Entonces evaluamos el riesgo en nuestro caso y encontramos, bueno, todo lo que venimos mencionando, la presencia de una nefritis lúpica que podamos considerar activa en este momento, en que la paciente al retirar el tratamiento de repente aumenta su valor de proteinuria, la triple positividad para SAF, la mala adherencia al tratamiento, el hecho de que la paciente cursa con un embarazo no planificado, el seguimiento irregular, y el tratamiento que está recibiendo que es incompatible con el embarazo. Entonces, ¿la paciente presenta condiciones adecuadas para emprender un embarazo? Bueno, luego de determinar el perfil de esta paciente, evaluamos el riesgo, que como bien mencionamos recientemente, tenemos que evaluar el riesgo no solo materno, sino también fetal, ya que en el caso de la madre sabemos que hay una doble de tasa de aborto espontáneo, riesgo de 5 veces mayor de preeclampsia y eclampsia, y tasas de trombosis maternas más altas y cesáreas no planificadas. Y el riesgo fetal puede concluir en un parto prematuro, en la restricción del crecimiento intrauterino, y puede llegar incluso hasta la muerte fetal. En el caso de una madre que tenga SAF, hay que considerar el riesgo de aborto espontáneo, y todo esto hay que transmitirle a la madre, ¿sí? Hay que evaluar cada situación obviamente en particular antes de planificar el embarazo y de decidir si se va a continuar con el mismo. Bien. ¿De dónde obtuvimos todos estos datos? Si bien hay diversos estudios, ¿sí?, en donde se determinan o se mencionan los resultados del embarazo,
muchas veces es muy difícil, o sea, hay una pérdida de pacientes, o sea, en el seguimiento, entonces no sabemos, digamos, en los diversos estudios no se llega a una N que sea bastante importante como para llegar a una conclusión. Pero bueno, acá tenemos un estudio que fue retrospectivo entre el año 95 y 2018, donde se incluyeron un total de 281 pacientes con lupus, de las cuales se informó 347 embarazos en total. Se evaluó la actividad de la enfermedad, en la cual se observó que hasta un 70% de los pacientes en ese contexto se encontraban en remisión al momento del embarazo, un 11% en baja actividad de la enfermedad, mientras que también se pudo evaluar la presencia de brotes en el embarazo y el puerperio. Bien, el cual resultó de hasta un 24% de los casos, siendo lo más frecuente la reagudización renal en los pacientes que tenían antecedentes de nefropatía lúpica, el compromiso hematológico articular y cutáneo, y en menor frecuencia se observó el compromiso neurológico y hasta SAF catastrófico. También se determinaron los resultados del embarazo en los pacientes que se pudieron determinar a lo largo de todos esos años. Se encontró hasta un 35,5% de eventos adversos del embarazo, siendo el más frecuente el parto prematuro, en los pequeños para la edad gestacional y la preeclampsia. Acá en esta tabla podemos ver todas las complicaciones obstétricas de este estudio, y luego de realizar un análisis multivariado se pudo observar que las pacientes en remisión de la enfermedad o aquellas que se encontraban en tratamiento con hidroxicloroquina tuvieron menos probabilidades de tener un brote de la enfermedad. Esto es por esto que se consideró digamos, a estos determinantes una variable protectora. El antecedente de nefritis lúpica aumentó el riesgo de eventos adversos del embarazo, y el riesgo de eventos adversos del embarazo aumentó en pacientes con menor tiempo de evolución de la enfermedad. Bueno, acá en esta diapositiva podemos ver, digamos, y definir según todos estos ítems por qué consideramos que nuestra paciente estaría cursando un embarazo de alto riesgo. Como vemos bien acá, el hecho de que la paciente presenta una nefritis lúpica, que además se puede considerar activa, o sea, actividad de la enfermedad, paciente que recibió terapia con altas dosis de esteroides y que tiene triple positividad para anticuerpos para SARS. Ruiz Irastorza describió en el 2009 todas las contraindicaciones que podrían existir en pacientes para el embarazo en pacientes con lupus. Entre ellas, bueno, se pueden mencionar la presencia de una hipertensión pulmonar severa, una enfermedad pulmonar restrictiva severa, insuficiencia cardíaca y renal crónica, el antecedente previo de una preeclampsia severa o síndrome de HELP a pesar del tratamiento con aspirina y heparina, el ACV y la enfermedad activa en los últimos 6 meses. Bueno, es por esto que nos parece de importancia, como bien mencionamos recientemente, hacer hincapié en la planificación familiar en este tipo de pacientes, ¿sí? Ya que la misma puede, el asesoramiento, digamos, de los pacientes en este caso, nos permite la estratificación de los factores de riesgo y así una derivación oportuna a las especialidades correspondientes. Es importante tener en cuenta cuál es el método anticonceptivo de preferencia, el cual se considere seguro y eficaz según el perfil de cada paciente. El monitoreo previo a la concepción y posterior también es importante. Tener en cuenta también que las tecnologías de reproducción asistida son seguras, tanto en las pacientes con LES y síndrome de Sjögren, y bueno, que la interrupción del embarazo no hay, o hay datos bastante limitados al respecto, pero probablemente podría ser seguros también en este tipo de pacientes. Bueno, todo esto mejoraría los resultados del embarazo. Bueno, en esta tabla es bastante larga, para resumir más o menos, bueno, hay diferentes recomendaciones de la planificación y el manejo del embarazo en pacientes con lupus, pero bueno, en este caso encontramos esta, en la cual habla sobre todo de pacientes con nefritis lúpica, si bien
digamos, hay una generalidad, por supuesto. Hay que tener en cuenta que, como dije previamente, el control de la actividad de la enfermedad, lo ideal es que la paciente llegue a una nefropatía lúpica que esté quiescente. Hay que considerar si se puede realizar o si es necesario realizar una biopsia renal previa, ¿sí? Y obviamente realizar un tratamiento hasta alcanzar la remisión antes de la concepción. Ya en una etapa de embarazo de la paciente, obviamente la paciente debe tener controles estrictos, hay que controlar los brotes de la enfermedad, realizar determinaciones de laboratorios para ver que la paciente no esté activa desde el punto de vista general de la enfermedad, o sea, del lupus, y también en este caso renal, y el control de la hipertensión es imprescindible. Y bueno, el manejo, digamos, de la medicación, como mencionamos previamente, ¿sí? Ver qué es lo que hay que suspender, qué es lo que puede continuar la paciente y qué es lo que habría que agregar en estos casos. Hablando de la etapa preconcepcional, sabemos que, si previamente por una nefritis lúpica estaba en tratamiento de un IECA, hay que suspenderlo, ¿sí? Y considerar la biopsia renal en el caso de que se dispare la proteinuria por más de 1 gramo por día, como en el caso de nuestra paciente que llegó de 0,47 a 1,24, ¿sí? Evaluar el uso de los inmunosupresores, en los cuales sabemos que, bueno, ya vamos a ver en detalle cuáles son los que están permitidos y cuáles son los que están prohibidos, pero en este caso hay que suspenderlo por lo menos 90 días antes digamos, del momento en el que la paciente empieza a planificar su embarazo, ¿sí? Y obviamente hay que optimizar el mantenimiento del tratamiento para la nefritis lúpica. Todas las pacientes, tanto en etapa preconcepcional y ya del embarazo, deben continuar tratamiento con hidroxicloroquina y no nos olvidemos del ácido fólico, ¿sí? Bueno, en el caso de la paciente que ya esté embarazada, no tenemos tiempo, hay que suspender todo de inmediato, hay que hacer un control estricto de la presión arterial, agregar aspirina a las 12 semanas, porque las pacientes que tienen riesgo de preeclampsia, y agregar heparina de bajo peso molecular en el caso de los pacientes que tienen inhibidor lúpico positivo con antecedentes de trombosis. Bien, además, si bien ya mencionamos todos los ítems que corresponden digamos, al riesgo de resultados adversos del embarazo, en este caso lo único que les voy a mencionar es que hay que tener en cuenta también la etnia, ¿sí? Porque en el caso de que una paciente tenga antecedentes de nefritis lúpica, sabemos que la etnia hispánica y los no blancos son considerados como un factor de mal pronóstico para la nefritis lúpica. Bien, y en el caso de que la paciente tenga antecedentes de preeclampsia, obviamente hay que hacer un monitoreo, seguimiento estricto y regularmente, obviamente, con obstetricia de alto riesgo, hacer ecografías en forma regular. Obviamente ya ha llegado el momento en el que se continúa el embarazo, la paciente, antes de decidir si va a continuar o no, y luego ya en el embarazo, hay que informarle de todos estos riesgos y del riesgo que puede llegar a tener tanto de un parto prematuro como también de que la enfermedad se active en el contexto del embarazo. Bien, esto no, sigo yo. No. Sí. En el caso de que el embarazo no sea aconsejable en este momento, ¿qué medidas podríamos implementar para prevenirlo de manera efectiva? Bueno, continuamos con lo mismo. La paciente tiene una nefritis lúpica que consideramos activa y además no nos olvidemos del SAP, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. La paciente puede utilizar anticonceptivos hormonales, ¿sí? Pero hay que evaluar cuál es la mejor opción disponible, ¿sí? O sea, hay que ser cuidadoso y valorar el riesgo, digamos, de trombosis en forma individual. Bien, en las recomendaciones en general todas están de acuerdo en que habría que mejorar los biomarcadores predictivos para la actividad de la enfermedad materna durante el embarazo en este tipo de pacientes, especialmente para la predicción de la preeclampsia. Los embarazos que involucran a las mujeres con LES y o SAF, el monitoreo debe centrarse en identificar la insuficiencia placentaria y la restricción del crecimiento intrauterino.
Bueno, esta información nos ayuda a determinar el momento óptimo para el parto y reducir los riesgos de morbilidad y mortalidad perinatal. También no nos olvidemos de informar siempre a las pacientes que es importante realizar controles para vigilancia del cáncer y la prevención de las diferentes malignidades ginecológicas. Bueno, a modo informativo a tener en cuenta es que en un estudio de encuestas se observó que el 50% de las mujeres con lupus en edad reproductiva estuvieron involucradas en relaciones sexuales heterosexuales sin el uso de métodos de protección, que es algo que pasa no solo en las pacientes con lupus, sino en la población en general, ¿sí? Y en otro estudio también se observó que en un 40% de los embarazos fueron no planificados, ¿sí? Lo cual nos llamó demasiado la atención porque yo creo que la mayoría de los especialistas le transmitimos la importancia, sobre todo a las pacientes, porque el lupus tiene mayor incidencia en la edad fértil, le transmitimos toda esta información a las pacientes, pero bueno, parece que nos falta todavía trabajar un poco más. Se determinó además que el embarazo no planificado es un factor independiente que contribuye a la pérdida fetal en este tipo de pacientes. Por lo tanto, los especialistas debemos ser cautelosos al momento de recetar los tratamientos con potenciales efectos teratogénicos en pacientes que ya sabemos que tienen un riesgo de embarazo, ¿sí? Como es el caso de esta paciente que ya sabemos que no era ni adherente ni al seguimiento y también suponemos que al tratamiento. Bueno, respecto a cuál sería el método anticonceptivo más adecuado en esta paciente, bueno, primero que nada hay que entender que desde el momento inicial a todas las pacientes con edad fértil hay que informarles de los riesgos del embarazo y siempre, dependiendo del tratamiento que se encuentren recibiendo, todas tienen que usar, lo ideal sería por lo menos un método anticonceptivo, y si está en tratamiento con una medicación que está prohibida para el embarazo, con más razón, si puede usar dos, mejor, ¿sí? Y también recomendar la anticoncepción de emergencia en el caso de que sea necesario. Lo que evaluamos en este tipo de pacientes es el perfil, digamos, de anticuerpos que tiene. Si en el caso de que la paciente tenga un perfil de anticuerpos positivos, como es el caso de nuestra paciente, como bien dijo la doctora, sí, de preferencia vamos a usar, se va a preferir el uso de DIU, o bien también hay anticonceptivos hormonales que contengan solamente progesterona. Se va a evitar, digamos, no se ve bien, perdón, porque está muy chiquito, pero lo ideal es evitar el uso de anticonceptivos hormonales en este tipo de pacientes por el alto riesgo de trombosis, ¿sí? Y en los pacientes que tienen un perfil de anticuerpos negativos, vamos a evaluar la actividad de la enfermedad, ¿sí? No es lo mismo una paciente que está con baja actividad de la enfermedad que con una enfermedad que esté activa, ¿sí? Los reumatólogos, eso no se lo comenté previamente, evaluamos la actividad de la enfermedad con diferentes determinantes, tanto clínicos como de laboratorio, para definirlas, y en base a eso tenemos como distintos puntos de cortes, aunque también obviamente sirve y tenemos en cuenta el criterio del profesional, ¿no? Bueno, en el caso de que la paciente tenga una baja actividad de la enfermedad, bueno, tenemos como más opciones de tratamiento siempre y cuando teniendo en cuenta que la paciente tiene un perfil de anticuerpos negativos, ¿sí? Además del DIU, que siempre va a ser de preferencia en este tipo de pacientes, puede utilizar implantes de progesterona, se recomienda el uso de implantes de progesterona, y se puede, no es que está prohibido, utilizar anticonceptivos combinados. Y en las pacientes que tienen actividad moderada a alta de la enfermedad, a estas opciones, o sea, la opción de anticonceptivos combinados está descartada. Y en ambos casos se debe evitar el uso de parches de estrógeno. Esto sería como, digamos, a modo general las recomendaciones del uso de anticonceptivos. No sé si la doctora quiere aportar algo más, pero... No, dentro de los progestágenos que nombraste antes, ahora hay un nuevo progestágeno de 4 miligramos, que es la dofenidrona, que es indicada en estas pacientes y en cualquier otra paciente mayor de 35 con eventos trombóticos o fumadoras, que eso nos abrió una gran ventaja para aquellas pacientes que por ahí no quieren un DIU, pero que pueden tomarlo porque no tienen estrógenos.
Y en cuanto a la adherencia o no, es el tema con las pacientes. Uno a veces dice, si ya tomas mucha medicación, ¿para qué querés tomar algo oral que no sabemos bien cuál es la absorción? Porque en definitiva esa paciente polimedicada, ni hablar de su riñón, Claro. pero ya de polimedicación en sí, la eficacia disminuye. Por eso, bueno, uno siempre está tentado de ir hacia el DIU, porque protege más sin interferir con algunos otros factores. Exacto, y también me parece que nos quedamos como más tranquilos en este sentido, digamos, teniendo en cuenta esta Teniendo en cuenta paciente. siempre que el paciente no es un paciente anémico, porque siempre sabemos que el DIU de cobre le va a provocar mayores pérdidas y bueno, vamos a estar luchando entre la anemia y el lupus. Y con respecto a los parches de estrógenos, nosotros usamos solo parches de estrógenos puros en el climaterio, en la menopausia, que sería otra etapa donde la paciente lúpica tendría otra problemática. Que bueno, no podemos calmar los sofocos climatéricos porque no te quedas sin herramientas prácticamente, porque todo está contraindicado a esa altura. Exacto. Ya está más comprometida la enfermedad. Claro, hay que evaluar todos los escenarios, sí. Una pregunta, ¿cuál es la cobertura de esos DIU, esos nuevos DIU con hormonales? ¿Tiene cobertura del 100%? La ley dice que tiene cobertura del 100% para 5 casos, que son las adenomiosis, las miomas sangrantes, aquellas pacientes que tienen mucha anemia, que no tienen tolerancia a los DIU de cobre y a la medicación oral. La realidad es que nosotros estamos colocando DIU hormonales solo en aquellas pacientes que cumplen con el requisito de la ley, porque es a la que les cubren al 100, si no es muy caro. Pero bueno, esta paciente sería una paciente para poner como excepción a la ley, porque a la obra social le implicaría mayor gasto que no se lo ofrezca. Si bien no está dentro del artículo. Bueno, perfecto, muchas gracias. Sí. Una pregunta. En su experiencia, o si hay algo escrito sobre eso, las pacientes lúpicas son de abandonar más los tratamientos que es de ya, porque justo es la edad en la que pueden tener hijos y quizás es una de las razones por que abandonan, porque el médico le dice que no tenga hijos. Sí. Porque eso puede ser que... En realidad es difícil el contexto del paciente, de la paciente con lupus, porque vos tenés que pensar que esta paciente tenía 18 años cuando le diagnosticaron una enfermedad crónica de por vida, y muchas veces nos pasa que tenemos pacientes en el contexto de lo pediátrico, o sea, tienen 14, 15 años, le diagnostican una enfermedad, después inician el control del seguimiento, vienen con el pediatra es otro tipo de médico, más contenedor, que busca más apoyarlas y de repente saltan al reumatólogo de adulto y es como un cambio de paradigma, es muy difícil para ellas. Y eso es toda una situación bastante cruda de asimilar, aparte de todos los ciclos vitales que la paciente con lupus tiene que llevar, aparte de su enfermedad. Y creo que ahí capaz nos quedamos un poco cortos en el enfoque. Nosotros como reumatólogos no hacemos lo suficiente tal vez para contener a este grupo de pacientes. También necesitaría tratamiento interdisciplinario en esta etapa, este tipo de pacientes siempre. Totalmente de acuerdo. Sí, igualmente no es que nosotros le decimos que no pueden quedar embarazadas. Claro. Eso nunca se lo decimos. Eso no es planificación familiar. No, jamás le decimos a un paciente que usted no va a tener nunca. Jamás. Igual. le digamos a un paciente. También depende del contexto. Hoy no se dice. A veces no se logra por determinadas cosas, pero jamás le decimos a un paciente que no puede ser mamá. No, Tampoco pasa siempre que a los 18 se le diagnostica. A veces hay No. pacientes que ya tienen alguna gesta previa, alguna paridad, y recién después se desencadena todo el cuadro lúpico, y entonces, bueno, el no tener hijos ya no es tan grave para esas pacientes porque, bueno, por lo menos lo pudieron hacer antes. Totalmente, sí. Igual, para responder tu pregunta, es que en nuestra experiencia, sí, digamos, hemos visto, o sea, no sé si están de acuerdo todos, pero nos ha pasado de ver que en general las pacientes por ahí abandonan el tratamiento o no tienen una buena adherencia por diferentes factores. Uno de ellos, como dijo recién Joan,
es la edad de la paciente y el contexto en el que se presenta, y por qué no esto del deseo del embarazo. Nos ha pasado, y si no nos ha pasado, hemos escuchado un montón de veces que la paciente de repente aparecía cuando ya estaba embarazada, después de toda la información que se le había brindado previamente. Es el choque. Exactamente. Entonces, nada, por eso también la importancia de tener en cuenta, incluso en las pacientes con edad fértil, que al momento de la consulta es siempre preguntarle cuándo es tu fecha de última menstruación, porque en realidad las pacientes, muchas, no te digo todas, por supuesto, pero ya te avisan cuando están embarazadas, eso suele pasar. Por ahí más, cuando ya tienen una edad, como dijo la doctora, más quizás una edad, le digamos bisagra, digamos, en la que estamos ahí entre, que ya se nos está pasando el reloj biológico, se nos está venciendo, entonces ahí quizás, viste, es como quizás más pensado que en una paciente que por ahí es un poco más joven, que además no se olviden que también uno de los factores que es a tener en cuenta también es lo estético, en el caso, por ejemplo, del uso de corticoides, ¿sí? Entonces, eso también es a tener en cuenta, porque hay una mayor tasa de abandono al tratamiento. Y también tiene que ver por el tipo de patología, porque una paciente con artritis reumatoidea, artritis reumatoidea que tiene inflamación, si no toma el tratamiento, no viene a la consulta, no se puede mover de la cama y no puede salir. Lo otro que es más silente, va más por dentro, por ahí viene ya cuando tiene complicado, porque tiene una proteinuria de 2 gramos, ya viene con la complicación, ya viene con el embarazo, pero porque no estuvo viendo el proceso interno, pues no se da cuenta. Entonces yo creo que tiene que ver también con eso. Sí, perfecto. Bien. Bueno, como dijimos, el enfoque inicial es interdisciplinario y el TIMA nos toma en cuenta a todos, o sea, el reumatólogo, el obstetra, el nefrólogo, el neonatólogo, ¿está bien? Llevar a cabo un embarazo en una paciente con lupus implica la participación de varios actores en esta historia. Y también implica que nosotros... ¿Cómo? Implica que nosotros también evaluemos las diferentes características del paciente. El paciente no solamente es la enfermedad que tiene, las manifestaciones que tiene por esa enfermedad, que por decirlo además es una enfermedad que no solamente se limita a la nefritis lúpica, sino a poder tomar cualquier cualquier tejido dentro de nuestros pacientes y generar algún tipo de manifestación, puede afectar incluso hasta el cerebro, y considerar la actividad, las drogas que toma el paciente y el contexto del paciente también, porque el paciente es un poco más que su enfermedad. Y en este juego también pasa de cómo nosotros vamos a tratar a este tipo de pacientes. Y en cuanto al tema del tratamiento, hoy en día, y estas tablas se pueden aplicar a todos los pacientes que nosotros tenemos en reumatología, porque las drogas se utilizan en diferentes patologías. Sabemos que, por ejemplo, los antiinflamatorios, principalmente los COX-2, están contraindicados y se deben evitar en el tercer trimestre de embarazo. Tiene que ver también porque no hay evidencia hoy en día, como pasa con muchas medicaciones, para respaldar su uso durante el embarazo, y que a nivel de lo que es el uso de los corticoides no están contraindicados, pero hay un warning, tenemos que tener en cuenta hasta qué dosis podemos llegar. Tenemos diferentes manifestaciones por el lupus que pueden requerir capaz, como un compromiso articular, hasta 10 miligramos de prednisona, por ejemplo, o equivalente, y hay casos en los cuales la actividad se dispara un poco más y es más de tipo moderada, y tenemos que tener en cuenta capaz dosis de 20, pero siempre tenemos que tener en cuenta no pasar los 30 miligramos. Vendría a ser el famoso 0,5 miligramos día que manejamos los reumatólogos. El uso de los bifosfonatos está contraindicado en todas las instancias del embarazo y la lactancia, y se recomienda la suspensión siempre al menos 6 meses antes del embarazo. Los antipalúdicos en algún momento se suspendían, y esto también depende del momento. Antes nosotros les decíamos a los pacientes que no podían embarazarse. Hoy podemos decirles que sí se puede, pero que hay que hacer los controles. Lo mismo pasa con la hidroxicloroquina. Primero fue bastardeada y hoy en día es una indicación directa en este grupo de pacientes. Y tenemos que tenerla en cuenta. Sin embargo, la evidencia que hay hoy en día en la literatura es baja.
¿está bien? Es más por una indicación, por un consenso de experto que por la experiencia que hay a nivel de trials. No hay trials de hidroxicloroquina. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Metotrexato y leflunomida por lo general no están indicados en nuestros pacientes, salvo que tengan algún compromiso agregado o que se usen como dosis de ahorradores de esteroides. Y en estos casos hay que considerar la suspensión. Principalmente con leflunomida, un paréntesis, hay que tener en cuenta que hay un antídoto que se llama la colestiramina y que debe indicarse en este grupo de pacientes. Apenas uno se entera del embarazo hay que pasarle colestiramina porque si no tiene bastante efecto sobre el embrión principalmente. Y mofetil, mifcofenolato y ciclofosfamida están prohibidos, pero la ciclofosfamida se puede indicar también en algunas circunstancias particulares. Después, acetioprina es hoy en día el inmunosupresor por excelencia indicado durante el embarazo. Y otros que también han ido ganando popularidad son los inhibidores de calcineurina y las gamma-globulinas en el caso de la paciente infectada en el contexto del embarazo. Todo eso para tener en cuenta. Dentro de las medicaciones biológicas que nosotros usamos, el belimumab y el rituximab están contraindicados. No hay evidencia. Y con respecto a los anti-TNF, que son un poco menos utilizados, se usan más en patologías como la artritis reumatoidea, certolizumab y adalimumab sí tienen estudios. Y hoy en día hay unas guías británicas que ahora les voy a mostrar donde se recomienda el uso incluso de los 5 anti-TNF. Después, el uso de aspirina hoy en día también está recomendado al mismo nivel de lo que es la hidroxicloroquina, la heparina de bajo peso molecular. Y tenemos que tener en cuenta el tema del clopidogrel, que no se puede indicar durante el embarazo, y los cumarínicos y el rivaroxaban, que están contraindicados, principalmente por el efecto teratogénico de los cumarínicos entre las semanas 6 y 12 del embarazo. Después tenemos que tener en cuenta el tema de los el enalapril, como dijo muy bien el compañero, y también los ARA. Y se pueden indicar todas estas medicaciones: metildopa, beta-bloqueantes, nifedipina, hidralazina, hidroclorotiazida. Son indicaciones que podemos hacer durante el embarazo en forma segura y hay evidencia. Esto es de lo que les hablaba con respecto a las medicaciones. Esta es una de las guías más actuales de 2023 sobre la Sociedad Británica de Reumatología, donde ellos establecen que prednisona es seguro, hidroxicloroquina también, ASA, ciclosporina y tacrolimus y también las gamma-globulinas son seguras y se pueden indicar. Y hasta ahora no les dije nada nuevo, pero con respecto a estas tampoco. Sin embargo, a nivel de lo que es ciclofosfamida, se puede utilizar en uso excepcional en los casos en los que la paciente tenga riesgo de vida, y en ese caso obviamente por lo general se prioriza la salud de la madre por encima de todo y se trata de salvar a la madre, y la ciclofosfamida sería una indicación en esos casos, cuando todo lo demás falla. Y después, con respecto a los inhibidores de interleuquina 6, interleuquina 1, el abatacept, están contraindicados, pero de acuerdo a la enfermedad severa se puede considerar el uso de estas medicaciones. Lactancia, un gran tema. Tal vez esta paciente no llegó a lactar a su bebé, por lo menos en lo que cuenta la historia, pero sabemos que no están contraindicados el uso de la aspirina, el cinturón de heparina, la hidroxicloroquina, la prednisona, azatioprina, tacrolimus y ECAS y los biológicos, pero ciclofosfamida, mofetil-micofenolato, metotrexato y ARA están contraindicados. Con respecto a el tratamiento con ciclofosfamida y la falla ovárica, una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque nuestra paciente en principio recibió ciclofosfamida, era una paciente de 18 años, y si podemos ver a nivel de lo que son las tasas de amenorrea, que es uno de los efectos que puede producir, sabemos que de acuerdo a la cantidad de pulsos y a la edad del paciente, nuestra paciente había recibido 7 pulsos a los 26 años, el porcentaje es muy bajo, pero a medida que pasa el tiempo y que evoluciona la enfermedad, alrededor de los 30 años esto sube al 24 y entre 7 y 15 pulsos aumenta hasta el 100%. Bien, tenemos que tener algunas cosas en el tintero en cuanto a lo que es el monitoreo del embarazo y tomar en cuenta que si bien esta paciente era Rho negativo,
tenemos que tener en cuenta el tema de la positividad del ROR en todas nuestras pacientes, no solamente las pacientes con lupus, las pacientes con Sjögren también pueden tenerlo, y el control fetal entre las semanas 16 y 18 de embarazo cada 2 meses hasta la semana 30. Después, a nivel de lo que es el riesgo trombótico, evaluar el tema de la triple positividad. Y en cuanto a la evaluación de la actividad durante el lupus, Birrúa habla sobre estos parámetros para controlar el embarazo, pero por nosotros vamos a dejarlo por lo general en la evaluación de 4 parámetros que son la proteinuria, la evaluación del complemento, el anti-DNA y los controles ecográficos. Hablando de uno de los temas que también es importante y una de las cuestiones por las cuales se tienden a complicar más estas pacientes es el tema de la preeclampsia. Sabemos que el 5% de las pacientes que se embarazan, ¿no?, que tienen lupus, que se embarazan, tienen la posibilidad de tener preeclampsia, y en el caso del lupus esto duplica y cuatriplica en algunos casos. Se han asociado todos estos factores y se sabe que la prevención primaria y secundaria se da con la aspirina. Hay diferentes tipos de guías que hablan sobre la incidencia aumentada en este grupo, y principalmente se evalúan 3 grupos: aquellos donde hay alta actividad de la enfermedad, triple positividad para SAF y la presencia de nefritis lúpica. Por otro lado, a nivel de los tratamientos, lo que se hace es el control de la hipertensión, el control del bienestar fetal a través de la ecografía, la inducción del riesgo si hay riesgo para la madre, para el binomio. Y otra de las recomendaciones que ahora está muy en boga es el uso de la pravastatina. La pravastatina ha mostrado beneficios a nivel de lo que es el embarazo en las madres con positividad y con antecedentes de abortos por SAF. Y una de las cosas en las cuales se ha visto es que los varones, los niños que nacían de estos embarazos eran de mayor peso, llegaban con mayor facilidad térmico, y es algo provisorio que se puede tener en cuenta. Si bien aún no tiene indicación por la FDA, hay estudios que lo avalan. Después tenemos que tener en cuenta también dentro de la monitorización las diferentes evaluaciones que uno va a hacer. Y en esta cada paciente sabíamos que la indicación de heparina bajo peso molecular estaba dada principalmente por este score, que lo que nos permite es evaluar, no se ve nada lamentablemente, pero lo que nos permite ver es el tema de que tenemos triple positividad en una paciente y tenemos alta actividad de la enfermedad, y eso nos da 4 puntos y nos permite indicar la heparina de bajo peso molecular desde el primer trimestre. Después, continuando con las diferentes evaluaciones, sabemos que la aspirina está indicada a lo largo de todo el embarazo. Es necesario evaluar en este grupo de pacientes las cromosomopatías, la evaluación de preeclampsia que ya mencionamos, y entre la semana 16 y 18 evaluar el intervalo PR ecográfico en el neonato. Hay que evaluar las malformaciones, repetir el Doppler de las arterias uterinas cada 12 semanas, en la semana 12 digo, y a nivel de lo que es la semana 24 hasta el parto, hacer visitas según calendario de obstetricia, analizar la orina, la tensión arterial y coordinar peticiones para la evaluación de la vitamina D y de la TSH, que lo dijeron por ahí. Bien. Llevando a las conclusiones, no hace falta que les lea esta filmina, creo que fuimos viendo todos los diferentes puntos que implica que el control sea multidisciplinario, que se busque la baja actividad de los pacientes, que se busque el tratamiento adecuado y el correcto seguimiento, y evitar evidentemente todas las terapias gonadotóxicas, y tratar de conseguir la protección de la madre para que tal vez si no logra el embarazo en este momento lo pueda lograr más adelante, no cerrar esa puerta nunca. Muchas gracias.